Hola con todos, mi nombre es David Maiwa. En este video voy a compartir con ustedes 10 preguntas que las personas me hacen con mucha frecuencia. Sin nada más que decir, comencemos. Primera pregunta, ¿de dónde eres? Yo soy de Ecuador, de la provincia de Limbabura, Cantón Otavalo. Específicamente yo nací en la comunidad de Quinchuquí. Y yo realmente nací en la comunidad, no es que nací en un hospital o en alguna clínica. Yo nací en la casa de mis padres, en la Mediagua, como suele decir mi mamá. Segunda pregunta, ¿a qué etnia perteneces? Pues yo pertenezco a la etnia indígena Quichuas de Otavalo. De hecho estoy ahora con mi vestimenta otavaleña, la cual consiste en sombrero, poncho, camisa blanca, pantalón blanco y pargates. Tercera pregunta, ¿qué haces aquí en Japón? Pues yo ahora mismo estoy estudiando mi maestría en diseño de prótesis mecánicas a través de una beca denominada Beca MEX. Esta beca cubre todos los gastos de la vida aquí en Japón y también los gastos universitarios. Así que aproveché la oportunidad para aplicar a esta beca, y aunque Japón es un país bastante lejano a mi país de origen, creo que para alcanzar algunos objetivos hay que hacer ciertos sacrificios. Cuarta pregunta, ¿cómo aplicar a la beca MEX? Pues el proceso que yo hice para aplicar a esta beca fue a través de la Embajada de Japón en Ecuador. La convocatoria para esta beca suele ser entre los meses de abril y mayo y se debe reunir una serie de documentos y entregárselos a la Embajada de Japón. Los datos específicos se encuentran en la página web de la Embajada. Y esta beca no es solo para el país de Ecuador, sino que pueden aplicarlo países de toda Latinoamérica e incluso de todo el mundo. Por lo tanto, pueden revisar los requisitos específicos que se necesitan en cada embajada. Pregunta número 5. ¿Qué tan difícil o costoso es vivir en Japón? Pues la vida aquí en Japón para las personas que no saben el idioma puede resultar un poco complicado, porque aquí en Japón las personas no hablan inglés en su mayoría. Por eso yo recomiendo a las personas que vayan a viajar a Japón al menos aprender lo básico del japonés. Por otro lado, Japón es un país bastante seguro y es una de las cosas que a mí me gusta bastante de este país, ya que en este país no existe casi delincuencia, no existe robos y tú puedes caminar por las noches tranquilamente. Ahora, si hablamos económicamente, yo diría que en Japón una persona promedio puede estar gastando alrededor de unos 800 a 1000 dólares. Sin embargo, el sueldo promedio para una persona que trabaja aquí en Japón estaría alrededor de los 1500 a 2000 dólares. Quizá lo más difícil que me ha resultado para vivir en Japón ha sido la cultura, ya que los japoneses tienen una cultura totalmente diferente. Son un poco más distantes, se podría decir quizá algo fríos o son como tímidos. Quizá esto no es nada de malo, pero para las personas de Latinoamérica, quienes somos más sociables, puede resultar un poco más complicado adaptarse. Fuera de eso, Japón es un país muy hermoso. Me gustan mucho los paisajes, la comida es totalmente exquisita y la seguridad es incomparable. Si ustedes están interesados en vivir aquí en Japón, pueden consultar programas de trabajo o de estudio a través de la embajada de su país. Pasamos a la sexta pregunta, la cual es, ¿qué piensan los japoneses de tu vestimenta o de tu cultura? Pues yo me he encontrado con bastantes personas que les ha llamado bastante la atención mi vestimenta y también están bastante interesados en la cultura. Y esto es normal porque las personas solemos sentir curiosidad por lo que es diferente a nosotros. Por ejemplo, hay un video en el que yo estoy caminando con mi vestimenta tradicional por las calles de Tokio y he grabado las reacciones de los japoneses, lo cual es bastante interesante porque esta vestimenta quizá en su vida no la hayan visto. Yo no tengo ninguna vergüenza o recelo de mostrar mi vestimenta o mi cultura, más bien me gusta compartirla y que sepan en todo el mundo. Y pues en cuanto a la cultura, he conocido bastantes personas que les encanta, por ejemplo, nuestra música tradicional, nuestra comida, cosas así. Sobre todo de Sudamérica les encanta bastante los ritmos folclóricos. Uno de los propósitos también de mi estadía aquí en Japón es poder mostrar mi cultura en un país asiático. Pregunta número 7. ¿Piensas quedarte a vivir en Japón? Pues por lo pronto yo tengo planeado vivir por algunos años en Japón hasta que finalice mi periodo de estudios. Luego de eso me gustaría quizá trabajar por 1 o 2 años en Japón, adquirir experiencia laboral y luego regresar a mi país para poder aplicar todo el conocimiento que he aprendido aquí y poder ayudar a las personas en el campo de prótesis y órtesis.
Pasamos a la pregunta número 8. Esta también es una pregunta muy frecuente, la cual es: ¿cuándo regresas a Ecuador? Pues esta pregunta es un poco complicada de responder, ya que no depende de mí, sino que depende de mi supervisor. También depende de cuándo tengo vacaciones y también depende de qué tan costoso estén los pasajes. Entonces tengo que tener el permiso de mi tutor, tener todas mis obligaciones con respecto a mi investigación al tanto, y con eso ya podría viajar a mi país. Sin embargo, también es importante saber en qué fechas voy a tener vacaciones. Generalmente yo tengo vacaciones en febrero y agosto, entonces puedo viajar a Ecuador más o menos por un mes y luego ya tendría que regresar. Pero también es importante tener en cuenta que el pasaje de avión desde Japón es bastante costoso, ya que en verano generalmente el costo suele variar de unos $1,500 a $2,000 y en febrero suele ser de unos $1,000 a $1,500. Entonces sí es un poco complicado para mí, pero afortunadamente estoy haciendo un trabajo a medio tiempo, lo cual sí me va a permitir regresar a Ecuador de vez en cuando. Pasamos a la penúltima pregunta, la pregunta número 9. Esta pregunta puede ser algo graciosa porque generalmente me la han hecho del lado femenino, la cual es: ¿por qué eres tan guapo? Y pues la verdad es algo complicado, no, mentira. No, yo creo que esta pregunta más bien la deberían hacer a mis padres, ya que ellos fueron quienes me crearon, quienes me fabricaron. Entonces pues supongo que me hicieron con bastante amor. Y finalmente llegamos a la última pregunta, la cual es la pregunta número 10. Esta pregunta me la han hecho muchísimo por las redes sociales, la cual es: ¿qué edad tienes? A la cual yo siempre digo: ¿qué edad crees que tengo? Y el rango de respuestas han sido totalmente diferentes, pero lo que sí puedo decir es que la mayoría de las personas no puede adivinar mi edad. Y pues en este video yo he decidido mantenerlo todavía en misterio para que sea más emocionante y poder decirlo más adelante. Y bueno, pues eso ha sido todo por este video. De ahora en adelante espero contar con su apoyo. Este es mi nuevo canal en el cual voy a compartir videos de mi vida aquí en Japón y también videos musicales de ritmos tradicionales de mi país de Ecuador. Así es que nos vemos en el próximo video. Hasta Kashkaman.